Señoras y señores, muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo hoy en este su espacio destinado especialmente a la cultura, a la lectura, a las artes. Hoy en ¿Con quién hablamos? Tenemos con nosotros a el doctor Leonel Martínez. Leonel Martínez es abogado, notario, además historiador y ha escrito varios libros, pero ya la semana próxima va a poner en circulación una obra que trata sobre la vida de Pedro Santana. El título de la obra se llama El tirano del Prado, la novela de la historia. Y la verdad es que es un libro que más que novela es historia pura, aunque naturalmente como novela al fin, el doctor Martínez pues, usa algunos nombres que son ficticios o no ficticios de personajes que existieron en algún momento o existen. Y es una obra que realmente tiene muchos datos históricos, esta que yo tengo, y por eso quisimos compartir con él, porque se va a poner a circular el día 9 o 11 de este mes de julio en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Cristóbal. Así es que bienvenido, Leonel Martínez. Bueno, gracias, Geraldino, por darme este honor de compartir tu espacio de cultura y de arte contigo. Creo que es tan difícil encontrar espacios como este cuando la gente dice que con la cultura no se come, que quiera perder su tiempo, que se ponga a leer, que ahora para ser famoso no se necesita leer, que solamente hay que aprenderse varias malas palabras. Y decirla en tono alto, ¿verdad? Y decirlo en tono alto y que ya eso es suficiente. O sea, cuando yo digo, y dije los otros días en mi canal, hice un análisis de la época y la antiépoca. Yo digo que una época es un ascenso. Y que una antiépoca es todo lo contrario. En una época hay buenos locutores, buenos periodistas, buenos médicos. Y en una antiépoca es todo lo contrario. El que dice que es periodista no lo es. El que se vende como locutor tampoco es locutor. Es un descenso. Bueno, es un pero derrumbe. También está el grave problema, Leonel. Yo diría que muchos que son preparados, que están capacitados, que leen mucho, también se confunden y de buenas a primeras se ven envueltos en esa vorágine altisonante de que el que habla más mal y más duro, ese es el que vende. Sí, es así. Lamentablemente. Leonel, te estaba preguntando tras bastidores, este libro que yo digo que es yo he leído como 2 biografías de Pedro Santana, pero lo que acabo de leer en este libro, la verdad es que me ha asombrado porque tú divides la obra en 2 Pedro Santana. Pedro Santana el hombre, Pedro Santana el ciudadano del Ceibo, Pedro Santana el atero, y lo divide en Pedro Santana el militar y Pedro Santana el general, Pedro Santana el dictador, Pedro Santana el guerrero. ¿Cómo tú haces eso? Yo diría que en esencia lo que yo digo que uno es Pedro y otro es Santana, como si fueran 2 personajes en uno. Fíjate que cuando muere su hermano gemelo Ramón, a partir de ya yo comienzo a tratar 2 personajes. En esencia, todos somos 2. O sea, dentro de nosotros hay un bueno y hay un villano. O sea, dependiendo. O sea que si tú coges a Trujillo, por ejemplo,
va a encontrar perversidades en Trujillo, pero también te va a topar con algunas cosas buenas de Trujillo. Entonces lo que yo trato es de verlo psicológicamente en esas dos dimensiones, de que el general Santana que manda a matar a alguien, luego llega a su casa tranquilo. Entonces, ahí yo no hablo de Santana, ahí yo hablo de Pedro. Ese llega tranquilo a su casa, amoroso con su esposa, sí, con sus hermanos. Entonces parece como si fuera otro personaje el que llega a la casa. Entonces por eso yo doy ese tipo de tratamiento. Además, hay un análisis psicológico. Fíjate que yo digo en la novela que él necesita un enemigo. Sí. Él necesita un enemigo. Obligatoriamente. Él necesita un para enemigo. Poder vivir. Y cuando se acaban todos los enemigos, cuando yo he fusilado a Duvergé, a los hermanos Puello, cuando fusila ya a Sánchez, sí, y a 20 acompañantes, sí, de Sánchez, entonces yo me pregunto, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué le queda? ¿A quién? ¿Qué necesita él de enemigo? Entonces ahí que yo digo, bueno, él necesita ahora un enemigo que le duela a todo el mundo. Y es entonces cuando surge la idea de anexar la República a España. Ya él no necesita un enemigo personal. Él necesita un enemigo, por un enemigo grande. ¿Y quién es ese enemigo? La nación dominicana. Y por eso la nación dominicana termina peleando contra él cuando él hace la anexión a España. No sé si entiende esa parte. Sí, claro. Su nivel se buscó al país completo, todas las clases sociales de enemigos. Entonces, por eso que él se sorprende y dice, pero el país entero está luchando contra mí. El país entero está luchando contra mí. Pero desde el principio, fíjate cómo la desaparición de una vaca, de una becerra, crea en él un estado emocional, un estado emocional. Dice, bueno, si fulano se robó esa vaca, él va a pagar con su vida. Fíjate que inclusive el título del libro es El tirano del Prado, que podía ser el título El tirano de República Dominicana. No, yo digo el tirano del Prado, porque el Prado es su finca y para él el país es su finca. No sé si es como una metáfora decir el tirano del Prado. Sí. Es decir, el tratamiento que él le da a su finca es el mismo tratamiento que él le da al país. Sus peones en su finca El Prado son sus acompañantes en el ejército. Sí. Esos son los primeros que él vincula al ejército que va a luchar en contra de los haitianos. Por eso el tirano del Prado. Y es interesante, modestia aparte, el asunto del tirano, porque Pedro Santana como tirano se convierte luego en una inspiración de los demás que luego resultan ser tiranos. Es decir, yo diría que Lilis es un émulo de Pedro Santana también. Y en esencia, Trujillo también imita al tirano Pedro Santana. También es un imitador de Pedro Santana. Y el fenómeno de los tiranos, el fenómeno de los tiranos, y está analizado en la obra, es común en América Latina. Por eso yo digo en la introducción que son ramas del mismo árbol. O sea, los tiranos tienen como un comportamiento que lo identifica. Pero en el día de hoy, tú sabes que América Latina tiene sus tiranos. Claro. Y que no solamente América Latina tiene sus tiranos.
En el mundo. En el mundo hay otros, y Claro. no voy a mencionar nombres, pero hay otros tiranos que de manera clara mandan a matar a sus opositores, que uno dice, wow, mira cómo ese señor que estaba preso apareció muerto. Yo estoy de acuerdo contigo, Leonel, en eso que tú planteas, que en esta época también tenemos especies de tiranos en diferentes partes del mundo, como fue el caso como son los casos de regímenes fuertes en el mundo. Pero hay una cosa. Podríamos decir que Pedro Santana fue un hombre que nunca se dejó asesorar de nadie. Yo creo que tú tienes razón. Yo no he visto asesoramiento en él, porque él tenía también un temperamento explosivo. Sí, eso no, uno se da cuenta inmediatamente en la novela. Tenía un temperamento explosivo y en cierta forma depresivo también. En cierta forma depresivo, y no se dejó asesorar. Pero también hay otra cosa en la que quizá algunos historiadores coinciden, a pesar de que el Congreso Nacional le otorgó en un momento determinado, creo que fue la isla Saona o la Catalina, una de las dos, para su provecho personal. Pero todos los que han escrito sobre Pedro Santana dicen que murió en extrema pobreza. Bueno, habría que ver qué es la extrema pobreza. Sí. No acumuló riqueza. No acumuló riqueza. Pero no creo que... la hacienda que tenía. Sí, no acumuló riqueza. Pero no... Eso lo destaca inclusive Juan Bosch, que en cierta forma, con el manejo del dinero, fue en cierta forma honesto. Benefició a algunos familiares, pero no fue un ladrón, por decirlo así. Exactamente. No fue un tipo, ni usó los recursos del Estado para apropiárselo. Al estilo Cesario Guillermo. Ajá. No fue no fue un Trujillo. Exactamente, no fue un Trujillo. No fue un Trujillo. Pero fíjate, yo, por ejemplo, estoy estudiando, por decirlo así, actualmente África. Si tú estudias la historia de los 54 países que conforman el continente africano y tú te preguntas la pobreza de África, en la mayoría de los países africanos han primado los tiranos. En la mayoría. Bueno, pero es que hay que partir de que los países europeos primero se lo dividieron, el continente. Lo que hicieron los países europeos con el África. Fue un botín. Lo que hicieron los países en la Convención de Berlín en el 54, 1854, fue que agarraron una vaca y la partieron en varios pedazos. Y la partieron y todo el mundo se llevó mulo, el otro se llevó, porque en una época, estamos hablando del 1884, 1885, agarrar un continente entre las grandes potencias y decir esto es mío, no, esto es mío, y dividirse un continente, es una cosa horrorosa lo que pasó con África. Pero ahí están los 54 países, pero después se hacen independientes ya en los años 60, pero quedan sumergidos en guerras civiles, con cantidad de dictadores, y ahí está África. Hay un aspecto que a mí me gustaría que tú lo abordaras, porque tú has estudiado bastante eso. Se dice que realmente hubo un poco, no sé si será así, un poco de envidia a la labor guerrera que desarrolló Antonio Duvergé a nivel de todas las batallas que libró, y que a Pedro Santana se le menciona solamente en 2 por lo menos.
el pleito entre Santana y Duvergé, yo diría que es un pleito de envidia en cierta forma, entre los dos. Es un pleito de envidia, porque es increíble, los haitianos le tenían miedo a Duvergé. Al Bois. A Bois, porque Bois era un tigre. Sí. Bois se hacía pasar por brujo, Sí. ¿entiendes? Se hacía pasar por brujo. Se transformaba. Y los haitianos le tenían miedo al brujo. Sí. O sea, le tenían miedo al brujo. Y todo viene la contradicción con Duvergé, porque Duvergé no lo apoyó a Santana cuando Santana quería regresar a la jefatura y no lo apoyó. Y por ese no apoyo entonces es que Santana, yo creo que el crimen de Duvergé es una cosa horrorosa. Sí. Porque la expresión está en la novela de Rosa Montaz, cuando se pregunta después que fusilan a Duvergé, su marido, y fusilan a su hijo. Y no fusilan al otro porque era menor. Porque era menor de edad, pero Santana lo metió preso siendo menor de edad. Entonces Rosa se pregunta, ¿y habrá infierno para este hombre? Dice ella, yo digo que si habrá infierno, porque no hay que suponer que la palabra cielo se puede pronunciar. Y ella dice, y habrá infierno para este hombre. Y dice, pero yo soy cristiana y si él por lo menos decide arrepentirse, yo espero que si él se arrepiente, Dios le dé la oportunidad de que él entre al cielo. Por eso es que cuando él está muriendo, él está intentando decir la palabra arrepentimiento, pero con la boca torcida ya no puede decir la palabra arrepentimiento. Y hay que suponer que las puertas del infierno se le abrieron. Sí, sin embargo, Leonel, yo al leer la novela me doy cuenta de que tú haces un enfoque, podríamos decir, no tan crítico de Santana, sino de una manera novelesca. Tú haces un enfoque con lo bueno, lo malo, lo no bueno, lo no malo. Tú tratas de llevar al personaje a lo que era realmente. Fíjate que cuando él regresa, a él le duele que su esposa se muere y él está en el exilio. Y cuando él pide que lo dejen regresar para enterrar a su mujer y no lo dejan entrar. La escena cuando él tiene que ir al cementerio, a la tumba de Balbina. No sé si tú recuerdas esa parte. Sí, claro. Cuando a llevar flores. Y la ve que no hay nadie. Y está llena de polvo. Exacto. Ahí, y cuando él llega a la casa, es decir, ahí llega el humano, que tiene sentimiento, que llora, que sufre, que le duele la soledad en que su esposa muere y que su tumba está llena de polvo. Pero hay un aspecto, Leonel, en esa novela que tú no abordas y que ha sido, yo diríamos que la mayor diferencia entre diferentes historiadores y dominicanos y políticos en sentido general. ¿Por qué Balaguer lleva a Pedro Santana al Panteón Nacional? ¿Lo hizo intencionalmente o lo hizo por méritos? Mira, yo tengo... ¿O por política? Mira, yo tengo de Balaguer un respeto con Balaguer. Primero por, no puedo decir una admiración, pero tengo un respeto por su intelectualidad, por su prosa. Es un escritor
de una prosa Sí, no, inigualable. inigualable. Una cultura general extraordinaria. Sí, es un personaje, es un genio, hay que entenderlo. O sea, Balaguer es un genio. Pero Balaguer tuvo como presidente algunos errores que yo me atrevo a decir que son imperdonables. ¿Y serían errores? No ¿O sé, lo usó políticamente? No sé, porque yo digo que la muerte de Amin, la muerte de Orlando, eso para mí es imperdonable. O sea, la brillantez de esos dos personajes, de Orlando y la brillantez de Amin, son personajes que no debieron morir como murieron. E inclusive me atrevo a decir también que Camaño no debió morir, no debieron matar a Camaño, porque Balaguer tiene sentido de la historia. Balaguer sabe cuando un hecho tiene la categoría que la historia le da a un hecho. Entonces, ¿tú piensas que la inducción de Pedro Santana, cómo tú lo calificarías? Yo lo que creo es que Balaguer sabía que había una generación que no le iba a perdonar a él la muerte de personajes como Orlando y Amin. Y en cierta forma hay una manipulación de la historia a propósito de agarrar la conciencia histórica y ensuciarla. Porque ¿cómo me va a decir Balaguer a mí que él no sabe que la muerte de María Trinidad Sánchez es un asesinato universal, es un hecho universal, no es un hecho cualquiera? El asesinato, el día de un año después de la independencia de esa mujer, es un acontecimiento de la historia universal. Sí. Ese fusilamiento de María Trinidad Sánchez con su sobrino, ese fusilamiento de Pedro Santana con María Trinidad Sánchez y el mismo fusilamiento de Sánchez también y sus acompañantes, fueron crímenes universales. Entonces, yo digo, y lo voy a decir con fuerza, que en algún momento, cuando la conciencia histórica de este país exija, debe ser sacado Pedro Santana del Panteón Nacional, porque eso es una vergüenza. Ponerle a Pedro Santana al lado de María Trinidad Sánchez, eso no tiene perdón de Dios, eso es un abuso de Balaguer. Y que no me venga con el cuento de que Pedro Santana peleó y ganó algunas batallas. Y lo hizo a propósito. ¿Por qué lo hizo? Precisamente para que la juventud no tenga conciencia de entender que tampoco debieron morir hombres como Amin y como Orlando Martínez. Pero no, ¿cómo tú juzgas ahora esos hechos? Hay una fórmula de José Martí, en un artículo que escribió Martí, de Héroes de Pueblo. Dice Martí, los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol tiene manchas. Pero, ¿cuál es la fórmula para tú darte cuenta si una persona es héroe? Dice Martí. Pregúntate si el bien que hicieron es mayor que su falta. En ese balance, tú preguntas, ¿cuál es el bien de Santana? Bueno, que participó, ganó batalla a los haitianos, garantizó en cierta forma la independencia. Ese es el bien de Santana. Pero ¿qué hizo después? ¿Qué hizo después? Después de todo ese esfuerzo, de todos esos dominicanos que mueren, que dan su vida por la independencia, entonces agarra y hace una anexión a España, mutila la independencia, como dice Sánchez, un nuevo crimen. ¿No creyó nunca Santana en la independencia?
él no creyó nunca en la independencia. Él era un anti-haitiano exclusivamente. Un anti-haitiano. Un anti-haitiano y combatió a los haitianos. Para los que son anti-haitianos, yo no soy anti nada en ese sentido. Ese es su héroe. Ya, entiendo. Ese es su héroe. Pero la guerra de restauración, ¿cuántos dominicanos murieron en la guerra de restauración? Exacto. Porque Santana entregó el país a España. ¿Cuántos dominicanos? Entonces, ese hecho lo ensucia todo, le quita todo el mérito. Entonces, Balaguer conoce la historia universal. Sí. Él no es un improvisado. Si hay alguien que conozca la historia universal, es Balaguer. Entonces, él tuvo la capacidad de entender. Él tuvo la capacidad de entender que si alguien no merecía estar en el Panteón Nacional, esa era Pedro Santana. Pero si lo va a colocar en el Panteón Nacional, no se lo ponga al lado a María Trinidad Sánchez. Exacto. No se lo ponga al lado porque... Vamos a la parte que tiene que ver con la puesta en circulación del libro. Es el día 11. ¿Qué tú tienes programado? ¿Qué se tiene programado para el día 11? Para el día 11 en San Cristóbal, eso cae viernes a las 5 de la tarde en el local de la UAS, Antigua Monaga, como se dice en San Cristóbal. Escuela de Maestros. Sí, se va a poner el libro en circulación. Hay algo que yo quiero decir. No me hagan caso a mis emociones, porque yo hablo así. Mi libro es otra cosa. Sí. O sea, pueden que algunos piensen, cuando tú comienzas a leer el libro y dices, pero ¿y este no era el que estaba acabando con Santana? Y entonces me vean en los capítulos iniciales que estoy elogiando. Exacto. Yo estoy haciendo consideraciones personales, yo no estoy exclusivamente describiendo, porque yo no estoy hablando del libro, porque cuando a usted le cuentan la película, a usted después no le gusta mucho. Yo quiero que la gente descubra la novela en el libro y no quisiera meterme mucho a hablar del contenido de la novela. Bueno, ¿dónde lo editaron? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo es el asunto? Lo editó Flan. Es unos jóvenes, Ramón Mesa y su esposa Isabel Florentino, que son muy buenos editores. Van a estar allá, me van a acompañar allá en San Cristóbal. El libro, la edición, la puesta en circulación va a ser en San Cristóbal porque es mi pueblo, donde me vieron crecer a mí, y por eso le dimos la preferencia a hacer la edición allá en San Cristóbal. Bueno, muestra el libro hacia adelante, aquí lo tenemos también, esta es la portada del libro. Se llama El Tirano del Prado, la novela de la historia. Ahí lo tienen. Y yo digo que no es la historia hecha novela, es la novela hecha de la historia. Digo que no es la historia hecha novela porque se ha hecho mucho eso, de que se agarra una historia y se novela. Se hace una novela, pero no sé qué tiempo me queda. No, ya prácticamente estamos terminando. Bueno. Ya. En el caso, yo trabajé mucho la técnica, modestia aparte, la técnica de la novela, a partir precisamente de un ensayo de Stefan Zweig, que se llama Tres Maestros. Sí, los tres maestros. Habla de esos tres maestros. Él diferencia que una cosa es escribir novela y otra cosa es ser novelista. Entonces él dice que en el siglo XIX, para Stefan Zweig, hay tres grandes novelistas. Charles Dickens, el de las dos ciudades, Fyodor Dostoyevsky, el de Crimen y Castigo, y Honoré de Balzac, el de la comedia humana, como gran colección de novela. Muy buen libro, y además no es tan grande, es pequeño, porque son como tres pequeñas biografías. Pero Zweig es un ensayista extraordinario, un ensayista
También está el Creo trabajo. yo que el mejor libro que escribió Stefan Zweig fue Fouché. Fouché, sí, sí. El genio tenebroso. Exacto. Él confiesa precisamente que él descubrió a Fouché leyendo a Balzac. Ah, bueno. Leyendo un trabajo de Balzac. Él descubrió a Fouché. Bueno, Leonel, pues nada, nos dice el director que se nos acaba el tiempo. Te agradezco que haya venido y que nada, yo espero que tenga mucho éxito con esta novela. Bueno, muchas gracias. De verdad que sí. Bueno, entonces el viernes 11 en San Cristóbal, 11 de julio a las 5 de la tarde. Exactamente. Señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos la semana próxima.